Bienvenidas a Mujeres Haciendo Cosas. En esta ocasión, Mujeres Leyendo. Hoy continuaré con la lectura del libro 10% más egoísta. Reescribe tu historia en tus propios términos. Acompáñenme a descubrir el capítulo número 10. Este es el libro que estamos leyendo y vamos entonces a leer el capítulo 10. ¡Wow! Ya casi lo terminamos. Vamos al manejo del conflicto. Capítulo número 10. Manejo compasivo del conflicto. Haz tu comunicación provechosa al cuidar el tono y las palabras que utilizas, la intención de tu mensaje, así como el momento y el lugar oportunos para expresarte. Ganarás confianza e impecabilidad. Yo creo que a estas alturas de la vida nadie quiere ser impecable, ¿o sí? Vamos a ver. Objetivo: que a través de esta lectura puedas poner en práctica habilidades de comunicación compasiva en el manejo de conflictos e identificar las propias necesidades para lograr acuerdos de ganar-ganar. Habilidades. Durante este módulo aprenderás a reconocer las necesidades propias, a ejercer una comunicación oportuna y a plantear estrategias en lenguaje positivo mientras practicas la empatía y la compasión. A ver qué tal. Diferenciando conflicto y problema. En toda relación interpersonal es natural que existan diferencias de opiniones, es decir, que haya conflicto. Es importante diferenciar entre conflicto y problema. Se crea el conflicto cuando dos personas o más expresan formas opuestas de captar el entorno. El conflicto es natural y se puede resolver aclarando dudas. El problema nosotros lo creamos al no tener apertura para aceptar estas diferencias, y se puede ir en espiral si lo hacemos más grande hasta que lo perdemos de nuestro control. En el momento en que establecemos contacto con los demás, expresamos nuestras necesidades, ya sea de manera abierta o explícita, o a veces sin darnos cuenta de lo que verdaderamente deseamos o estamos pidiendo. Así que la tarea personal constante es reconocer nuestras necesidades y, de ser posible, notar la necesidad profunda en los demás, aunque no lo sepan expresar, según aclara el doctor Marshall B. Rosenberg, un psicólogo norteamericano que se especializó en negociaciones pacíficas entre naciones en guerra. Reconocer las necesidades propias y ajenas. Marshall B. Rosenberg desarrolló el modelo de la comunicación no violenta, porque pensaba que muy pocas personas saben reconocer sus necesidades, ponerlas en palabra y menos aún expresarla. Para una buena negociación, él argumentaba que es básico que te concentres en lo que necesitas y lo ofrezcas como material de entrada para aminorar el conflicto. Entrar de esta manera ante una discusión acalorada parece un riesgo y te podría dar la sensación de sentirte vulnerable. Y ahora pongamos la situación al revés. Tal vez sea que al no reconocer tus necesidades es cuando estás más vulnerable a tus sentimientos intensos de ira y resentimiento. De hecho, afirmaba Marshall que al no reconocer tus necesidades podrías caer en el error de criticar, enjuiciar o culpar al iniciar una conversación. Y tal vez tengas en tu vida algunos ejemplos memorables de cuando has empezado con una crítica o culpando y te has preguntado por qué las cosas no se resolvieron como esperabas. Marshall, quien era un negociador para la paz entre parejas, tribus o países en guerra, te alerta a abandonar la expectativa de que obtendrás lo que quieres y sugiere entrar en una negociación donde todas las partes saldrán beneficiadas, es decir, hacer tratos de ganar-ganar. El ingrediente esencial para este tipo de acuerdos es la autocompasión y la compasión, que ya hemos explicado en capítulos anteriores. Ahora, es importante que hablemos de estas habilidades en su aplicación al manejo de conflictos. El uso de la compasión en el manejo de conflictos. Imagina por un momento lo que cambiaría en tu vida si adoptas la filosofía de que el conflicto no es algo malo, sino una diferencia de opiniones.
aprendiendo a apreciar el conflicto y darle la bienvenida como una oportunidad para crecer y ampliar tu visión de la vida, te ayudará a recuperar tu armonía emocional. Claro que esto es fácil de pensar y hacer cuando vivimos en paz. Es sorprendente cómo los seres humanos abandonamos nuestra paz para ir a pelear a veces por situaciones insignificantes. Imagina que estás ahí en tu sillón favorito disfrutando de la vida y una hermosa paz cuando te das cuenta de que un miembro de la familia se ha terminado su pedazo de postre y abre el refrigerador con tenedor en mano para ir ahora a comerse la parte que te corresponde. Si eres tan humano como la mayoría, pues es normal que haya un brinco en tu cuerpo y puede que tengas las habilidades para manejar tus pensamientos y emociones. Por ejemplo, tal vez alcances a pensar, yo estoy bien, puedo compartir porque amo a esta persona. Ya habrá momento, ya habrá oportunidad para que yo tenga otro postre. Claro, se lo puede comer. En fin, que la forma en que manejas tus pensamientos te dará la habilidad de dejarlo pasar o ir a negociar de una manera no violenta y compasiva. Por el contrario, si de verdad tenías ganas de ese pedazo de pastel, tienes opciones. 1. Te quedas con el enojo y no dices nada. 2. Guardas la información para desquitarte después. 3. Le quitas la intención de manera violenta. 4. Lo negocias en ese momento de manera asertiva. Entre más educación emocional tengas, más podrás convertir una restricción negativa o inoportuna en una elección positiva. Aquí es donde necesitarás tus habilidades para negociar y hacerlo de una manera compasiva. Se puede aprender de manera amable y efectiva, es decir, a comunicarse de manera no violenta, como Marshall llamó a su modelo resolución de conflictos. Y así, en cosas sencillas como compartir un postre o tan grandes como el perdonar un acto terrible de violencia, las necesidades internas normalmente son las mismas: el volver a recuperar la paz, la alegría y la armonía interior. Este libro obviamente no me termina de convencer, pero me recuerda a si alguno ha leído Los lenguajes del amor, como en algún capítulo era el hombre era violento, pero entonces la señora le empezó a hablar con dulzura, y como este era su lenguaje del amor, él cambió y ya no es violento. Y es así de, ¿qué pedo con tu vida, psicólogo de mierda? ¿Cómo se te ocurre escribir un ejemplo donde la mujer solo con hablarle bonito al tipo ya se resuelve el conflicto? Así acá es como, puedes ir desde un conflicto de te quitaron tu pedazo de pastel hasta perdonar un acto terrible de violencia. ¿Qué pedo? No, o sea, denuncia el terrible acto de violencia. No lo perdones. Solo necesitas ser 10% más egoísta para denunciarlo y no perdonarlo. Entender el valor de la ira y cómo manejarla. Tus emociones son un continuo y para recuperar tu armonía emocional es básico que reconozcas y le des su lugar a aquellas emociones que te son dolorosas, para que las puedas hacer conscientes y tengas la posibilidad de manejarlas de una manera responsable y compasiva. En este caso, nos enfocaremos en la ira, que como indica Marshall P. Rosenberg, es una señal de que algo te ha dolido en el conflicto y es bueno reconocerlo. Rosenberg propone 4 pasos para expresar tu ira. El paso 1 se refiere a pensar antes de actuar, guardando silencio y respirando profundamente. Y esto tiene sentido ya que en la neurología de las emociones hemos aprendido que la amígdala, que es un ganglio basal en nuestro cerebro, se irrita ante una emoción intensa y que al respirar profundo por al menos 10 segundos le da tiempo para minorar la intensidad antes de mandar al cerebro la orden para reaccionar impulsivamente. El paso 2 se refiere a poner atención a nuestros juicios y entender que eres tú quien interpreta el evento y la forma en que lo haces.
más de lo que pasa en tu mundo exterior. Más adelante te hablaremos de lo que es un juicio y cómo analizarlo. El paso 3 se refiere a tu capacidad de conectarte con tus necesidades reales. El enojo surge porque no tienes satisfecha cierta necesidad. Por lo tanto, este enojo es una respuesta natural y muy entendible. El problema es que podrías estar desconectada de la necesidad real y que en vez de investigar tu mundo interior, acusas de manera inmediata al mundo o a aquellos que no cubren esa necesidad, sin que tú hayas expresado con claridad lo que deseas. El paso 4 se refiere a expresar de una manera constructiva tus sentimientos y tus necesidades no satisfechas. Y para que te sea más fácil, te ponemos aquí el modelo de la comunicación no violenta de Rosenberg. Cuando tú dices, te enfocas por horas en el teléfono. Yo pienso que ya no te importamos como familia y me siento enojada, triste y frustrada. Recuerda, siento que es su pensamiento, no una emoción. ¿Por qué necesito que me ayudes con los niños y las tareas del hogar? ¿Es cierto que ya no te importamos? Confirmar la conclusión a la que yo llego. Y te pido que limites el uso de tu teléfono a media hora después de la cena. Aunque este modelo de comunicación es práctico, directo y pareciera muy sencillo, no lo es. Requiere bastante práctica y disposición. Para que reflexiones de manera más profunda, aquí están los pasos de análisis interno que Rosenberg proponía en su libro Viviendo la comunicación no violenta. Expresar tus propias necesidades. Percibir las necesidades de otros a pesar de cómo se expresan. Revisar si las necesidades de ambas partes han sido correctamente percibidas. Proveer la empatía que la persona necesita. Traducir las soluciones o estrategias propuestas a un lenguaje positivo. Entender el valor de la empatía. Hemos definido la importancia de la empatía, del manejo de las emociones y el de la compasión. Estos temas son fundamentales cuando estableces comunicación con otras personas. Es por este motivo imprescindible que revises la manera en cómo te comunicas contigo misma y con los demás, tomando en cuenta la forma en cómo expresas tus necesidades y escuchas las de las otras personas. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Al proceder con empatía no significa que estás de acuerdo con el otro, ni tampoco quiere decir que dejes de lado tus propias convicciones o asumas las del otro como tuyas. Es más, puedes estar en completo desacuerdo con alguien sin dejar de ser empática. No entiendo. Respetando su posición y aceptando como legítimas las motivaciones del otro, aceptando sus ideas incorrectas. Ay, ay, ay. Comunicación oportuna. Somos seres sociales por naturaleza y es importante aprender a relacionarse y funcionar adecuadamente en diversos contextos, como pueden ser con uno mismo, de persona a persona, en una interacción grupal, por mencionar algunos. En otras palabras, es poner en común una información, un sentimiento, una necesidad, entre otras cosas. Siempre estás comunicando, incluso cuando estás callada. Cuando los clientes en terapia se quejan de que la otra persona no se comunica, es necesario que entiendan que hay formas no verbales de comunicación. La comunicación está compuesta por diferentes dimensiones como la observación, creación de juicios, la retroalimentación, el lenguaje y la escucha. En nuestro pensamiento hacemos sentido del mundo a través del crear juicio y por eso es tan importante que analicemos en más detalle este proceso. En capítulos anteriores ya hemos mencionado el valor de tener una observación pura a través de experimentar el mundo basándonos en la fenomenología. Puedes regresar al capítulo 4 si quieres ampliar sobre la observación. Ahora nos concentramos en el tema de los juicios. La palabra juicio proviene del latín indicium y se puede aplicar en diferentes contextos. El juicio es tu opinión, es la brújula que te dirigirá hacia la realidad como tú la quieres ver. Considera entonces que cuando elaboras un juicio, te basas en lo que eres y sabes. Así que es muy sabio sospechar que esté influido por tu forma de pensar.
Esto no es bueno ni malo, simplemente refleja al observador que eres, con tus experiencias, con tus preferencias y con tus políticas de vida. Un juicio entonces puede ser fundado o infundado. Por ejemplo, yo puedo pensar qué linda persona o es tan organizada, o puedo pensar lo contrario. Hacer juicios sin fundamento significa criticar, establecer comparaciones o elaborar presuposiciones sin antes corroborarlas. Para desafiar y fundamentar tus juicios es importante que revises el para qué de tu intención. Si los valores en que te basas provienen de tradiciones obsoletas o en experiencias de tu realidad, tener honestidad acerca del conocimiento que tienes en ese tema, ¿qué generalizaciones estás haciendo? Como por ejemplo, si estás usando palabras como siempre, nunca, jamás, y otras que apoyan frases de pensamiento blanco o negro. Si has contemplado opiniones contrarias. Aplicar lo anterior te ayuda a no emplear juicios hacia otras personas con los cuales calificas una actitud como errónea o inadecuada solo porque no va de acuerdo a tus valores. Por ejemplo, cuando le dices a alguien que es egoísta, flojo, mediocre, entre otros, y te facilita el hacerte responsable por las consecuencias de tus decisiones sin echar la culpa a alguien de que eso te suceda. Si te fijas, hasta ahora solo hemos hablado de lo que pasa en tu interior en el proceso de comunicación. Ahora hablemos de tu mundo exterior expresado a través de tu lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje es una herramienta fundamental para que establezcas comunicación en todas tus relaciones interpersonales, como son pareja, familia, escuela, compañeros de trabajo, negociaciones, comunidad en general. ¿Y qué se entiende por lenguaje? De acuerdo al diccionario, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, los movimientos corporales o nuestros gestos. El cómo usas tu lenguaje te permite acercarte o alejarte de a otro ser humano. Para lograr que una comunicación sea oportuna, requieres que explores las condiciones que hacen que tu comunicación sea provechosa. Ajá. Es decir, que analices el lenguaje que utilizas, la forma en cómo dices las cosas, la intención del mensaje, el momento en el que lo expresas y el lugar en donde se lleva a cabo la comunicación. Desarrollar esta habilidad de saber decir las palabras acertadas en el momento oportuno es indispensable para que entables relaciones interpersonales sanas y que generes confianza, la cual es un fundamento en cualquier relación humana. Marshall B. Rosenberg describe la comunicación como una manera de relacionarnos que nos lleva a dar desde el corazón. Otro elemento fundamental para que la comunicación oportuna tenga lugar es que sepas escuchar. Este es el proceso que consiste en recibir y responder mensajes hablados o no verbales, captando sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. En este proceso, la atención es lo que marca la diferencia entre escuchar y oír. Por ello, es indispensable que mantengas el interés y la atención de la otra parte mientras te comunica algo, demostrándole que te interesa lo que dice y que estás prestando atención. Y cuando haces uso de la comunicación no violenta que Marshall B. Rosenberg propone, primero necesitas escuchar tus necesidades más profundas y las de los demás para poder percibir las relaciones desde una nueva perspectiva. Marshall considera que, pese a que quizá no consideres violenta tu actitud al hablar, a menudo tus palabras ofenden o hieren no solo a los demás, sino también a ti misma. Ahora, algo muy importante es que para que tu escucha sea efectiva, necesitas ser activa, y aquí te dejamos los elementos que se requieren para que así sea. Muestra interés, mantén contacto visual, neutraliza tus sentimientos, mantén una mente abierta. Permanece concentrada en el objetivo. No te desvíes del tema central. Evalúa tu comprensión. Replantea y resumen. Conjunta el lenguaje corporal a las palabras. Busca las inconsistencias. Escucha datos, pensamientos, sentimientos y deseos. En este capítulo te hemos proporcionado herramientas que requieren de tu paciencia y persistencia para que las puedas dominar.
además de un deseo profundo de seguir en tu camino de transformación. Regresa a este material cuantas veces te sea necesario. Imprime lo que te parezca importante y tenlo siempre a la mano. Así, poco a poco verás cómo no solo resuelves los conflictos que ya tienes, sino que aprendes a ser más cautelosa en tu manera de actuar. Recuerda tomarte en serio. Tengo muchos sentimientos encontrados con este capítulo, porque si bien estoy de acuerdo con el título, manejo compasivo del conflicto. Me da esta sensación de, sí puedes ser 10% más egoísta, pero recuerda siempre modularte, siempre decir las palabras bonitas, siempre decir las palabras adecuadas, siempre ser empática, siempre así. Si esto fuera, soy 10% más egoísta y entonces no peleo porque me quitan mi salud mental, date. Yo lo acepto. Pero en este actuar de ponernos siempre en el lugar de los demás, de decir las palabras correctas, me suena a, mujer, sé fuerte, pero no dura. Sé delicada, pero no frágil. Sé amable, pero no ofrecida. Sé recatada, pero no fría. Entonces, ¿qué chingados quieres de mí? Todo este capítulo me llevó a ese lugar de pensamiento y no lo sé. No estoy segura si lo comprendí o estoy muy cansada. Estoy muy conflictuada porque el libro no es malo y se lo recomendaría a una amiga con todas sus salvedades, ¿no? Sí me causan conflicto y necesito como hacer este tipo de aclaraciones. Tema 10. Anota un conflicto que te preocupa en este momento. Usa uno sencillo para esta práctica y deja el más intenso cuando hayas ganado maestría. Identifica tu necesidad real basándote en los cuadros de sentimientos. ¿Cuáles son los cuadros de sentimientos? Haz tu análisis interno basado en los pasos expuestos en esta lectura. Aplica el modelo de comunicación no violenta primero en tu cuaderno y después en la vida real. ¿De qué te das cuenta al reflexionar sobre tus necesidades? ¿Qué pasos inmediatos puedes hacer para aumentar tu egoísmo al 10% después de esta lectura? Nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.